Hola, soy Sofía y esta es mi evidencia de sexto bimestre 4 de Sociales. Hoy hablaré de los periodos de la historia. Los periodos históricos no son límites definidos de forma concreta, sino que marcan u ordenan el correr de la historia humana. El primer periodo es la prehistoria, la cual se divide en tres partes: el paleolítico, el neolítico y la edad de los metales. El paleolítico comienza con la creación del hombre. Durante el paleolítico los hombres eran nómadas, no vivían en un mismo sitio, es decir, estaban continuamente viajando y vivían en tribus, pequeños grupos familiares. Viajaban para poder conseguir alimento y se resguardaban en diferentes cuevas. Para vestirse, las personas de esta época utilizaban la piel de los animales, pero con la llegada de la agricultura y la ganadería todo cambia, y aquí se marca un cambio del paleolítico al neolítico. En el neolítico los hombres ya no eran nómadas, ya vivían en un solo sitio porque no tenían la necesidad de buscar más comida en diferentes lugares, porque ellos podían criar y alimentar a sus propios animales y cultivar sus propias plantas. Lo que quiere decir que se hacen sedentarios. De aquí salen los primeros poblados. Pero el neolítico termina cuando se dan cuenta de que la piedra no era el único material que podían utilizar para fabricar herramientas, sino que también habían otros, diferentes metales, hierro, bronce y otros. Esto cierra el neolítico y abre la edad de los metales. Y básicamente la edad de los metales es la de los metales, es decir, ahí aprendieron a utilizar muchas herramientas y a fabricar y a utilizar diferentes materiales, y esta época termina con la llegada de la escritura. Con la aparición de la escritura comienza una nueva época, la Edad Antigua. En esta se forman varias civilizaciones, como es la egipcia, los griegos, los romanos, Mesopotamia, entre otras. La Edad Antigua permanece hasta el siglo V aproximadamente. Esta época se cierra con la caída del Imperio Romano, y por la mitad de esta época muere Jesús. De aquí marcan de antes de Cristo a después de Cristo. Para que quede más claro a lo que me refiero, lo voy a explicar así. Es como si fuera una tabla numérica donde en el medio está el 0. Para adelante están los positivos y para atrás los negativos. El 0 fue la muerte de Jesús, un hecho muy importante. Para atrás está lo que pasó antes y después lo que pasó después. Los romanos habían alcanzado y conquistado muchísimos territorios y eran un imperio muy grande y fuerte y poderoso. Por lo que al destruirse se marcó una nueva era, porque era un hecho muy importante. Y de la Edad Antigua se pasa a la Edad Media. La Edad Media comienza en el año 476 después de Cristo y termina en el 1492 después de Cristo. Dura hasta el siglo XV y se cierra con el descubrimiento de América. El Imperio Romano se rompió en muchas partes y en muchas de ellas apareció la monarquía, que es una forma de gobierno en el que manda un rey o una reina. Durante la Edad Media, o también dicha medieval, la religión que predominaba era el cristianismo. Por encima de los reyes solamente estaba el Papa. El Papa era prácticamente como otro rey. Controlaba territorios, establecía alianzas y declaraba guerra. El Islam era la otra religión que también predominaba. Estaba en parte de África, en parte de Europa y en parte de Asia, por lo que los enfrentamientos entre los cristianos y los musulmanes eran continuos. Pero la Edad Media o medieval se cierra con el descubrimiento de América, gracias a Colón. La Edad Moderna comienza en 1492 y termina en 1789, con la Revolución Francesa. Antes, en la Edad Media, Europa estaba llena de pequeños reinos, pero ahora, en la Edad Moderna, todos esos se unificaron y formaron países. Estos países estaban gobernados por reyes. En esta época también aparecieron científicos, matemáticos y historiadores muy importantes. Pero en 1492, cuando Cristóbal Colón llegó a América, las cosas empezaron a cambiar. Todas estas enseñanzas produjeron una auténtica revolución a la forma de pensar de las personas, como si todos empezaran a tener muchas más ganas de aprender. Y lo pudieron hacer gracias a John Gutenberg y a su maravilloso invento, la imprenta. Con la imprenta era mucho más fácil escribir y fabricar libros, por lo que el conocimiento llegó mucho más fácil a las personas. Ya era más fácil que las personas cotidianas consiguieran tener libros, y ya el conocimiento estaba al alcance de todos, aunque también llega a su fin con la Revolución Francesa. Al cerrarse esta edad comienza la Edad Contemporánea, que es la última de todos hasta la actualidad. La Revolución Francesa se produjo a finales del siglo XVIII, exactamente en el año 1789. Por aquella época en Francia gobernaba el rey
Luis XVI. Era una monarquía absoluta, es decir, el rey podía hacer lo que quisiera. Tenía el poder absoluto. Gracias a este poder, Luis y todos sus nobles tenían grandes riquezas y grandes privilegios. Pero mientras tanto, el pueblo llano, la gente normal, tenían que pagar impuestos, muchos impuestos. Y la gran mayoría, por no decir todos, vivían en la miseria. Hartos de esta situación, las clases sociales más desfavorecidas hicieron una asamblea nacional y se comprometieron a escribir una constitución donde se recogieran todos los derechos y deberes de todas las clases sociales de manera justa e igualitaria. A partir de ese momento comenzaron violentos disturbios. El 14 de julio de 1789, en París, la capital de Francia, muchísima gente se dirigió a la Bastilla, la prisión donde se habían puesto muchísimas personas que habían desobedecido la ley, y los liberaron. Este asalto se convirtió en el símbolo de la Revolución Francesa. Los campesinos se rebelaron violentamente contra los nobles, saqueando y destruyendo sus castillos por completo, dejándolos en las ruinas y robándole muchas cosas. Las consecuencias de la Revolución Francesa fueron muchas, tanto buenas como malas. Pero lo más importante fue que acabó con la desigualdad entre las clases sociales. Se establecieron nuevos derechos para los ciudadanos y se difundió estas ideas al resto de los países de Europa. Y este fue el momento más especial que marcó una nueva era. Y hasta el momento seguimos en la edad contemporánea. No porque no hayamos hecho un gran avance, porque de hecho estamos haciendo un gran avance tecnológico, sino que esto no se puede marcar en un momento. Es decir, cuando tú estabas en la edad antigua, no es que digas, ahora estamos en la edad antigua, sino que muchos años después, haciendo un repaso histórico, se marcaban las fechas importantes. Así que de aquí varios años ya veremos cuándo marcarán pues una nueva era. También debo decir que lo que marcaba una nueva era siempre eran cosas buenas, cosas que mejoraban al mundo, símbolos de que estábamos desarrollándonos, que estábamos creciendo. Y no se solían poner las cosas que nos llevaban para atrás, como podían ser las guerras mundiales. Y bueno, esta habría sido mi evidencia de sociales. Gracias y adiós.